Se habla muchísimo del dinero inteligente, ¿no? Del smart money en los mercados. Sí, casi siempre como si fuera una especie de club secreto, de secta. Eso es, que mueven los hilos a su antojo. Pero una de las fuentes que tenemos hoy le da una vuelta de tuerca a esa idea. Plantea algo diferente. Sí, sugiere que, más que una conspiración, es una realidad, digamos, puramente operativa. Una consecuencia de cómo funciona el mercado a gran escala, ni más ni menos. Hoy vamos a analizarlo a fondo, explorando una estrategia de trading muy concreta. Una que intenta descifrar esa realidad. Justo. Y lo fascinante es cómo lo vamos a hacer, porque no nos quedamos solo con la teoría. No. Vamos a conectar un guión detallado de la estrategia con la documentación técnica de sus herramientas y, para anclarlo todo en el mundo real, con la normativa oficial de FINRA. El regulador estadounidense. El mismo, que obliga a los brokers a ejecutar las órdenes de una manera muy específica. O sea que vamos a pasar de una regla escrita en un despacho de Washington a una serie de pasos prácticos en un gráfico. Exacto. La misión de hoy es desglosar este plan, entender la lógica que hay detrás, ver dónde se supone que hay que actuar, cuándo una idea deja de ser válida. Y cómo gestionar una operación hasta el final. Un sistema que, por lo que veo, se basa en 3 piezas clave. Y tienen que encajar a la perfección. Como un puzzle. Y si falta una pieza, el puzzle no está completo y, por tanto, no hay operación. Vamos a ver cómo se monta. Perfecto. Empecemos por la pieza fundamental, la idea central. La fuente principal insiste mucho en esto. El smart money no es gente con una bola de cristal. No ven el futuro. Son grandes instituciones, fondos de pensiones, bancos de inversión, que por su enorme tamaño y por las reglas que deben seguir, simplemente no pueden operar como un particular. Es que es imposible. No pueden darle un botón y comprar 1.000 millones de euros en acciones de golpe. No pueden y además es que no deben. Y aquí es donde entra en juego la norma 5310 de FINRA sobre Best Execution. La mejor ejecución. Exacto. Y esto no es una teoría de mercado, es una obligación legal en Estados Unidos. La norma exige que los brokers usen una diligencia razonable. Diligencia razonable, vale. Para obtener el precio más favorable posible para su cliente. Y claro, lanzar una orden masiva al mercado es la mejor forma de conseguir el peor precio posible. Porque el mercado te ve venir y el precio se mueve en tu contra antes de que termines de comprar. Justo. Vale, aquí es donde se pone interesante. El guión de la estrategia tiene una frase que me ha llamado la atención. No te persiguen a ti, persiguen liquidez. Con lo que estás contando, entiendo que se refiere a que estas instituciones, para cumplir con esa norma y no autodestruirse, necesitan encontrar puntos en el mercado donde haya suficientes compradores o vendedores para absorber sus gigantescas órdenes. Sin causar un terremoto. Has dado en el clavo. ¿Es esa la idea? Esa es la idea. La norma de FINRA considera factores como el carácter del mercado para el valor, que incluye cosas como la volatilidad y, sobre todo, la liquidez. Claro. Y también el tamaño y tipo de transacción. Para una orden de 100 acciones, cualquier precio es bueno. Para una de 1 millón, tienes que ser un cirujano. Tienes que buscar esas bolsas de liquidez, esos niveles de precios donde sabes que habrá contrapartida. Precisamente. Y esa necesidad de ejecutar de forma óptima, fraccionando sus órdenes en zonas concretas, es lo que deja una huella en el gráfico. Un rastro. Un rastro, una huella. La estrategia que analizamos hoy es, en esencia, un método para aprender a leer esa huella. Entendido. Es como seguir el rastro de migas de pan que van dejando los gigantes. Si queremos seguir ese rastro, supongo que lo primero es tener un mapa que nos diga por dónde suelen pasar. Precisamente. Y esa es la primera herramienta de la estrategia. Un indicador llamado Supply and Demand Visible Range. Oferta y demanda en el rango visible. Eso es. La fuente es muy clara al respecto. Esto no es una señal de compra o venta. Es un mapa de contexto. Nos dice dónde están las zonas históricamente importantes, las zonas de batalla. Exacto. ¿Y cómo las identifica? ¿Qué es lo que busca este mapa? Pues su funcionamiento se basa enteramente en el volumen de negociación. Según la documentación técnica, el indicador analiza todos los precios que se ven en el gráfico en ese momento. Vale. Lo divide en muchísimas secciones pequeñas y calcula en cuáles de ellas se ha negociado más. O sea, ¿dónde ha habido más jaleo? Donde ha habido más jaleo. Las áreas donde se ha acumulado un volumen enorme en la parte superior del gráfico se marcan como zonas de supply, de oferta. Y las de abajo, demand, demanda. Justo. Son, por así decirlo, zonas de memoria del mercado.
lugares donde en el pasado hubo un gran intercambio de promos que provocó un giro relevante. Ya. Y si conectamos con lo de antes, estas zonas no son aleatorias. No. Podríamos decir que son la consecuencia directa de lo que hablábamos. Instituciones que, obligadas por normativas como la de FINRA, tienen que ejecutar sus órdenes en niveles específicos. Y el indicador simplemente nos pinta esa huella en el mapa. Exacto. Son las cicatrices de batallas pasadas. El guión insiste mucho en que ver el precio llegar a una de estas zonas no significa nada por sí solo. Es solo el contexto. Es como llegar al escenario de un crimen. Buena analogía. Sabes que aquí pasó algo importante, pero necesitas más pistas para saber qué hacer. Vale, entiendo. La estrategia consiste en ignorar todo el ruido que ocurre entre estas zonas y centrar toda la atención en lo que pasa cuando el precio llega a ellas. Exactamente. Vale, lo pillo. El mapa nos dice dónde están las zonas de conflicto importantes, pero claro, estar en el sitio correcto no es suficiente. Hay que saber cuándo apretar el gatillo. Desde luego que no. ¿Cómo filtramos el momento preciso? Y esa es la segunda pieza del puzzle, el filtro del cuándo. Para esto, la estrategia usa un segundo indicador, RSI Trendlines with Breakouts. El RSI, el índice de fuerza relativa, un viejo conocido para cualquiera que haya mirado un gráfico. Un clásico, pero aquí se usa de una forma muy particular. Sí, normalmente la gente lo mira para ver si está por encima de 70 en sobrecompra o por debajo de 30 en sobreventa. Pero aquí el enfoque es distinto. Completamente distinto. La clave no es el nivel del RSI, sino su estructura. Lo que hace este indicador es trazar líneas de tendencia de forma automática directamente sobre el gráfico del RSI. Sobre el propio indicador, no sobre el precio. No sobre el indicador. La idea es analizar el momentum, la fuerza que impulsa el precio. La inercia del movimiento. Eso es. Y una ruptura de una de esas líneas de tendencia en el RSI a menudo sugiere un cambio en la fuerza de los compradores o vendedores antes de que ese cambio sea obvio en el precio. Es como notar que el motor del coche empieza a hacer un ruido raro justo antes de que se pare. Me gusta esa analogía. Es exactamente eso. Pero un momento, el RSI es un indicador que muchísima gente usa y, seamos sinceros, se dice que a menudo da señales falsas. Es verdad. ¿Qué hace que esta forma de usarlo con líneas de tendencia sea más fiable? ¿No corremos el riesgo de ver rupturas por todas partes que no significan nada? Es una pregunta excelente, y es la razón por la que este indicador solo se usa como confirmación, y siempre dentro de una de las zonas del mapa que vimos antes. Ah, vale. Nunca se usa de forma aislada. Jamás. Además, el guión es muy específico con la configuración para evitar esas falsas alarmas. Pide un RSI de 14 periodos, un lookback de 10 para identificar los puntos de giro o pivotes y, lo más importante, ¿El qué? la opción de repainting en off, desactivada. Lo del repainting me parece crucial. Expliquemos qué significa esto en la práctica. Fíjate, la documentación técnica de TradingView, donde se encuentran estos indicadores, es muy clara. El lookback 10 significa que para que el indicador considere un punto como un máximo o un mínimo relevante en el RSI y trace una línea, tienen que haber pasado 10 velas después de ese punto confirmándolo. Ok, le da robustez. Sí, pero la opción Repainting Off es la salvaguarda definitiva. Garantiza que una vez que una línea se dibuja o una ruptura ocurre en una vela que ya ha cerrado, esa señal no va a cambiar ni a desaparecer del gráfico en el futuro. O sea que si no desactivas esa opción, el indicador podría hacerte creer que tu estrategia era perfecta en el pasado, mostrándote señales que en realidad nunca existieron en tiempo real. Totalmente. ¿Es como un espejismo en el desierto? Es una trampa muy común. Recuerdo al principio de analizar estas cosas que encontré un indicador que parecía mágico. ¿Acertaba todos los techos y suelos del mercado? ¿El sueño de todo el mundo? Claro. Luego me di cuenta de que hacía repainting. Las señales que veía en el pasado nunca estuvieron ahí en el momento de la verdad. Fue una gran lección. La importancia de verificar cómo funciona una herramienta antes de fiarte de ella. Siempre. Esta configuración busca señales robustas y que no se arrepientan de haber aparecido. Vale, me encanta. Tenemos la teoría, el porqué, que es la mecánica institucional. Tenemos las herramientas, el mapa que nos dice el dónde y el filtro de momentum que nos dice el cuándo. Ahí está. Ahora vamos a lo que importa. ¿Cómo montamos el puzzle? ¿Cómo se ve una operación de principio a fin según este guión? Vamos a ello. La fuente propone un checklist muy riguroso y el orden es fundamental.
Repasemos paso a paso una posible operación de compra, una operación larga. Venga. Primer paso, supongo, es el contexto. Exacto. Regla número 1. El precio debe entrar en una zona de demand identificada por nuestro mapa de volumen. Si el precio está en mitad de la nada, Pues no hacemos absolutamente nada. Es el filtro más importante. Sin contexto no hay operación. de acuerdo. Estamos en la zona correcta. ¿Qué buscamos ahora? El segundo paso es el rechazo. Buscamos una señal visual en el propio precio que nos indique que los compradores están empezando a reaccionar en esa zona. Un ejemplo. El ejemplo clásico es una vela que intenta caer por debajo de la zona, pero es rechazada con fuerza, dejando una mecha inferior larga y cerrando más arriba. Una señal de que aunque los vendedores lo han intentado, los compradores han ganado esa pequeña batalla. Justo eso. Entendido. Tenemos el contexto y una primera señal de interés comprador, pero todavía no es suficiente para actuar, ¿verdad? Para nada. Actuar ahora sería precipitado. Por eso viene el tercer y decisivo paso, la confirmación. ¿El trabajo del segundo indicador? Exacto, el del RSI. Esperamos pacientemente a que la línea de tendencia bajista que se haya formado en el RSI se rompa al alza. Y esa es la confirmación. Esa es la confirmación de que el momentum, la fuerza subyacente, está girando a favor de los compradores. Sin esta pieza, como dice la fuente, entrar en una zona es como jugar a la lotería. Lo veo, es la luz verde definitiva. Una vez que tenemos esa ruptura en el RSI, ¿cómo se ejecuta la operación? ¿Dónde entramos y, más importante, dónde asumimos que nos hemos equivocado? Cuarto paso, entrada e invalidez. La entrada se realiza una vez que cierra la vela que ha confirmado la ruptura del RSI. Y el punto de invalidez, el stop loss. El salvavidas. El salvavidas. Es un cierre claro por debajo del mínimo de la zona de demand. La lógica es impecable. Sí. Si el precio cierra por debajo de la zona que se suponía que debía aguantar, la idea original ya no tiene sentido y hay que salir. Proteger el capital. Si todo va bien, ¿hacia dónde apuntamos? ¿Cuáles son los objetivos? Quinto y último paso, la gestión. Se propone una gestión en dos fases. Primero, tomar una parte de los beneficios cuando el precio ha subido una cantidad igual al riesgo que asumimos. Lo que se conoce como 1AR. El famoso 1R. Si arriesgamos 50 puntos, cerramos una parte cuando ganamos 50 puntos. Esto reduce mucho la presión psicológica. ¿Y el objetivo final? El objetivo final para el resto de la operación es la siguiente zona de supply que nos marque el mapa en la parte alta del gráfico. Es un plan completo, de principio a fin. Y para una operación de venta, una operación corta, el proceso es un espejo del que acabamos de describir, ¿no? Un espejo, sí. Esperar a que el precio llegue a una zona de supply, arriba, buscar una vela de rechazo con una mecha superior larga y esperar la confirmación clave. La ruptura a la baja de la línea de tendencia del RSI. Exactamente el mismo proceso, pero a la inversa. La disciplina está en seguir la secuencia. Totalmente. Contexto, rechazo, confirmación. Si falla uno de los pasos, no hay operación. La estrategia insiste en que la confirmación del momentum es lo que separa una operación basada en probabilidades de una simple apuesta. Pues es fascinante. Hemos partido de una norma regulatoria sobre la mejor ejecución de órdenes y hemos llegado a una lista de pasos muy concreta para operar en los mercados. Y utilizando además herramientas de código abierto. Eso es, que están disponibles para cualquiera. Es una forma muy elegante de traducir un principio abstracto del mercado en una acción tangible. Lo que resulta revelador es precisamente esa conexión. Esta estrategia no se basa en una fórmula mágica o secreta. No. Se fundamenta en la observación de las consecuencias lógicas de cómo las grandes instituciones deben operar para cumplir con sus obligaciones legales y gestionar su propio impacto. Es un intento de alinear una operación particular con lo que podría ser el flujo de liquidez institucional. Exacto. No intentas adivinar el futuro. Intentas leer el presente de una forma estructurada. Y fíjate, todo esto nos deja con una idea final para darle una vuelta. A ver. La estrategia se basa en aprovechar un comportamiento que por necesidad es predecible en los grandes operadores. Pero los mercados son un juego constante del gato y el ratón. Siempre. ¿Qué pasaría si esos algoritmos de ejecución institucionales evolucionan precisamente porque saben que están siendo rastreados por estrategias como esta? Es un buen punto. ¿Cómo podría cambiar esa huella que buscamos en el mercado? ¿Y cómo tendrían que adaptarse, a su vez, los métodos que intentan seguirla? Es un ciclo que probablemente nunca termine. Una carrera armamentística constante.
Ahí lo dejamos.